Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muy contento de estar acá presentando esta novela de Andrés Burgos, La muerte de Fernando Vallejo. Y pues también muy contento de volverlo a ver porque hemos sido compañeros de ruta desde que debutamos y hemos seguido pues el camino de la vida, y la escritura nos ha juntado muchas veces y me alegra que esta sea la ocasión de una más, sea esta novela que disfruté mucho porque es muchas cosas al mismo tiempo. Es una novela sobre una ciudad en desastre, una ciudad en emergencia. Es una novela sobre el paso del tiempo, sobre la memoria, sobre la conciencia, sobre la familia. Es una historia familiar también. Es una novela que recuerda esas novelas de fan, pues esas novelas de lector, esas novelas que tienen una figura tutelar, como El malogrado de Bernhardt con Glenn Gould, ¿sí? O incluso como, para hacerle homenaje al catálogo, ese gran poema de Santiago Rodas que está en planta de interior sobre Villoro, ¿sí? Con la figura de Fernando Vallejo, y al mismo tiempo es como un gran striptease emocional que ha hecho Andrés. Y yo creo que ahí, antes de entrar pues en materia y empezar a charlar, también tengo que señalar una gran virtud de este libro, y es que, bueno, voy a seguir hablando de muchas virtudes de este libro, pero hay una que es maravillosa, y es que cuando vos te metes en la metaficción y en la autoficción y todo este tipo de estructuras posmodernas y todo, muchos escritores se meten en eso y después se ven por allá en el bosque de los símbolos y se pierden, se embolatan y terminan haciendo una cosa como para críticos literarios y muy alejada del lector de goce, el lector común, el lector que no está pensando en esas cosas, sino que quiere leer una buena historia. Y esta novela tiene como esos dos aspectos. O sea, se la das a un lector desprevenido, a un lector que no está pensando en las estructuras, ni en la metaficción, ni en el narratario, ni en el narrador, y etcétera. Y el lector va a llegar de principio a fin y va a quedar súper encarretado. Y se lo tiras a un crítico de esos que están así sumergidos en la academia y se han clavado los libros de Bakhtin y Barthes y todas esas cosas, y se hace chichi allá, se le tuerce un bracito, convulsiona y se pone muy feliz de que hayas escrito este libro también. Entonces, pues creo que es una gran virtud porque tiene muchos niveles de lectura. Y creo que Andrés escribió un libro también que tiene mucho sentimiento. Me parece que está escrito con el corazón, está escrito con el con rabia, con conmoción interior, con miedo, con todas las emociones que uno muchas veces trata de revestir y de esconder y de ponerle biombos ficcionales, pero muy ahí enfrente, como que siento que te aruñaste muy adentro con esta novela y esa sinceridad le da un valor añadido a esta novela. Yo creo que esta novela es como
al mismo tiempo muy diferente de todo lo que habías hecho. No se parece, o sea, sí se parece porque es divertida y porque tiene como esa voluntad que siempre has tenido de enamorar al lector y de contar una historia que se sostenga y que lleve al lector desde la primera hasta la última página, pero es otra cosa, hiciste otra cosa, nos cogiste desprevenidos, pues es que por ahí viene la novela de Andrés, cuando de pronto es que, uy, llegó la muerte de Fernando Vallejo por otro lado que no veíamos, y pues eso es todavía pues más sorprendente, porque los autores muchas veces terminan como calcificándose en su estilo, en sus temas, y acá pienso que te desmarcaste y no te veíamos venir por este lado, pues, y bueno, pues felicitaciones. Voy a empezar con una pregunta, pues, como para no decir felicitaciones y vos, ay, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué? ¿Sí? Y es que esta novela, ya vamos a entrar pues como en categorías de esas narrativas y todo eso, pero esta novela tiene un narratario y es Fernando Vallejo. Esta novela está contada a Fernando Vallejo, está dicha a Fernando Vallejo y se llama La muerte de Fernando Vallejo. Yo pensando desde la cocina del escritor, pues un poco como que desde la trinchera de quien está acá hundiendo las teclas, yo decía, qué angustia escribir esta novela, porque si se muere Fernando Vallejo, se jodió todo. Es decir, o sea, Germán tenía que sobrevivir hasta que vos publicaras esta novela, porque después dices que la muerte de Fernando Vallejo, pues sí, pues ya se murió, huevón. Y esta novela tiene eso que me parece que fue como un gran riesgo, porque Fernando Vallejo no tiene 42 años ni 43 años, sino que es un señor ya mayor y que merecía una novela como estas, por supuesto, porque de alguna manera es como una gran carta de amor. Y pues quería preguntarte si eso no fue una cosa que te tenía prendido un cronómetro angustiante. Pues sí, o sea, primero que todo, pues gracias a los que vinieron por estar aquí en un día difícil, en un horario complejo, con ciudad lluviosa, con la tentación del libro de Vicky Dávila allá al lado. Entonces no saben cuánto les agradezco el bultico. ¿Sabes que si apretamos un poquito de culo ya cuando el libro estaba en marcha? O sea, cuando ya era como, bueno, vamos a publicarlo, el libro tiene sus tiempos, y con Pilar, la editora, la persona que confió en este libro. Aquí está. De pronto decíamos, jueputa, cuando estábamos mirando fechas y era como, Pilar, se nos puede morir Fernando. Se nos puede morir Fernando, donde se nos muera Fernando. O sea, este pensamiento que estamos teniendo es horrible, pero hay que tenerlo. Y entonces tampoco podemos extender mucho el cronograma. Salgamos de esto de una vez, que lo otro lo vamos viendo en el camino. Entonces sí fue como, pues sí, da vergüenza decirlo, pero sí fue un aspecto a tener en cuenta. Y hay otra cosa que siento que era una cornisa por la que te podrías haber resbalado, pues, y es que aquí hay mucha admiración por Fernando Vallejo, como la tenemos muchos, pero al mismo tiempo le hace honor a Fernando Vallejo en que no sos genuflexo y obsecuente y no estás todo el tiempo. Por supuesto hay unos momentos de admiración, pero también hay momentos en que decís, acá vos estabas, pues como te pasaste de revoluciones, Fernando. Fernando, esto que dijiste, pues yo no estoy muy de acuerdo. Allá estabas como perorando, pero pues tenés el coraje de hablarle a Fernando Vallejo con cierta insolencia que además la ameritaba, pero que al mismo tiempo pues es peligroso pues meterse en esas aguas, digamos. Había que hacerlo, pero se necesitaba también coraje para decir ciertas cosas que estás diciendo acá, que no son todas laudatorias, sino que hay algunas en las que decís, no, pues que aquí no. Pues es que era como el único modo de hacerlo. Lo otro era hacer una biografía o hacer una geografía, y a mí no me interesaba hacer una biografía de Vallejo. Vallejo ni siquiera pues es como mi escritor paisa tutelar, pero pues es esta figura, y
ineludible para cualquier antioqueño, para cualquier colombiano, y sobre todo lo que sucedía era que había sido un tipo que había estado presente en mi vida, siempre se me terminaba atravesando Fernando Vallejo. Entonces yo arranco a verlo como elemento narrativo, y luego, cuando llega el terremoto de Ciudad de México, lo que tengo es la oportunidad de decir, me voy a asomar al humano, me voy a asomar a este hombre que ha creado una figura. Es que el personaje de Vallejo es el que, pues, o sea, todo el mundo tiene una idea, haya lo leído o no, una figura del personaje que él creó de sí mismo. Y a mí se me abrió como, digamos, como si el terremoto hubiera abierto una grieta en las paredes para yo poderle ver la vida, para verle lo doméstico. Y en eso se presentó la oportunidad de ver un hombre enfrentado a los miedos humanos, unos miedos que él suele camuflar mucho en sus libros. Y entonces, pues nada, el miedo a la muerte, lidiar con los achaques de la vejez, del desamor, de la salud mental, de la ternura, del dolor. Y dije, puta, ¿qué es esta? Me pareció como una oportunidad muy bonita de que es lo que a mí me gusta generalmente narrar en cualquier ser humano, y encima poderlo contrastar, pues como con esta figura que se ha vendido en el otro lado del espectro. Creo que de todas maneras ese Fernando Vallejo que vemos muy personaje, visto a través de los ojos del narrador de esta novela, sí, se humaniza, se aterriza y pierde de todas maneras esa aura como carnavalesca que a veces lo ha rodeado y que si se desbroza también deja ver esa fragilidad y eso que vos mostrás. Y también creo que ahí hay también como un tema transversal a la novela, y es la muerte, creo yo. La muerte, porque está la muerte de David Antón, que marca también al personaje que está ahí en esa novela de Fernando Vallejo, pero también el peligro de la muerte, o sea, el sentirse que está temblando, y está temblando muy duro, y se está rajando el edificio, y hay que salir, y hay muertos, y me puedo morir yo, en este momento me puedo morir yo, y al mismo tiempo está la muerte de tu mamá, y creo que, no sé si sos consciente, pero la muerte es un tema que atraviesa la novela de principio a fin, y yo creo que casi que entre el comienzo del libro y el final del libro, la paradoja es que hay como una resurrección, como que el narrador tiene que matar a Fernando Vallejo, pero morirse él y como renacer para tener una vida que sigue después del libro. Me da esa impresión, no sé si vos lo hiciste así. Tal cual, es que la premisa inicial del libro, como uno siempre está pues ahí como un sabueso olfateando posibles temas, historias o qué le mueve la aguja, y entonces a mí inicialmente lo que me movió la aguja fue cuando supe, todo parte de que Vallejo y yo éramos vecinos en Ciudad de México, vivíamos como a una cuadra de distancia, y en la vida pues yo me había cruzado con él varias veces en momentos específicos sin ser amigos, pero alguna vez había estado en su casa y de algún modo había llegado a mi vida en momentos específicos, y éramos unos vecinos que nos cruzábamos sin que él me reconociera. Yo pues de puro boyer lo observaba un poco cada tanto, como a ver cómo era la vida de esta, pues es que es como ver la vida de un semidios así de nuestro país, de nuestra literatura. Y cuando llegó el terremoto de Ciudad de México, pues los dos fuimos damnificados del terremoto. Y yo estuve evacuado 3 semanas de mi casa. Salí en medio del sacudón, y un edificio que quedaba entre las casas de los dos, un edificio de 10 pisos, se vino abajo, se mataron un montón de vecinos. Pues fue como darse así con la muerte de frente. Digamos, eso era una cosa que a mí me había quedado dando vueltas, porque
como le digo en el libro también, dentro de la psicopatía de los escritores, pues nosotros también, cuando vivimos experiencias, por horribles que sean, en el fondo también hay una vocecita que te está diciendo, aquí puede haber una historia, aquí puede haber una historia, hay algo que puedo aprovechar. Y yo le venía dando vueltas a eso cuando me enteré de la situación de Vallejo por una amiga en común, y este era un hombre que estaba ya bastante mayor, en ese momento Vallejo estaba como por la mitad avanzadita de sus 70s, y su pareja de toda la vida, David, con el que llevaba 42 años, ya estaba en sus 90s y básicamente se estaba muriendo. Se estaba muriendo y el terremoto agudizó esta situación, porque a nosotros todos los que estábamos alrededor como de la zona de desastre no se evacuaron y él no quiso evacuar. Y se quedó acompañando o cuidando a David mientras David se moría en una situación apática. Y yo decía, puta, ¿qué es esta historia tan tremenda? Esta es una historia de amor larga que cubre décadas y que después es asomarse a la inevitabilidad de la muerte, del dolor, de la pérdida, a través de un personaje que se la ha jugado mucho, a través de decenas de libros, a jugársela siempre a ser el fuerte, al que entiende la vida, al que entiende la muerte. Y supe en el momento en que David muere que Vallejo, pues, o sea, pierde algo de la razón que le quedaba y termina teniendo un regreso a Medellín como un salmón que vuelve a las raíces, en este caso no a desovar, sino como a morirse él, aunque era alguien que ya había hablado, que se había muerto muchas veces. Yo inicialmente dije, qué historia de amor tan desgarradora, tan profunda. Aquí hay algo y hay una posibilidad de asomarse a la ternura de alguien que siempre se ha vendido como un monstruo, como un ogro, al que no le duelen las cosas, pero que se burla de lo humano, lo mira un poco por encima del hombro, y verlo desbaratado así, dije, hay una oportunidad muy grande. Y empecé como a abordar eso cuando en el camino me empecé a dar cuenta de decir, mierda, mi vida también se está volviendo nada, mi vida quedó en escombros, se está desmoronando, yo también estoy como lidiando con la locura, le estoy ahí coqueteando. ¿Qué hago con esto? Yo terminé narrándome a mí mismo, dije, me tengo que narrar a mí mismo porque esto que yo le estoy achacando al Señor me está pasando a mí también. Y ahí fue que entonces la novela empezó a cobrar esa forma rara, que también fue como, puta, esto es una novela muy rara, yo no sé esto a quién le va a sonar, quién la va a querer publicar, quién la va a querer leer, pero solo puede tener esta forma. Solo puede tener esta forma porque también era un momento coyuntural de jugársela de una crisis que venía, pues sí, hay muchas crisis que están dadas por la edad también, y venía la edad, pero también una crisis de haber visto la muerte acá y decir, me salvé porque el azar quiso. Porque el azar quiso, no terminé yo aplastado en una plancha. Y pues ese coqueteo tan cercano con la muerte también lo pone a uno a pensar, a decir, bueno, ¿qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que vale la pena? Y replantearse pues todo. Y voy a tratar de no irme poniendo muy místico, porque en la novela traté de disfrazar un montón de cosas místicas y espirituales, pero eso que vos decís, ese renacer, hay que ese morir como uno se conocía para poder renacer, pues hace parte de muchas filosofías orientales y de muchas prácticas que yo venía teniendo, inconscientemente preparándome para este momento y para esa novela. Hay un logro estructural que a mí me parece muy sólido y como un hallazgo en la novela. Y es que todos los títulos de los libros de Vallejo funcionan para los capítulos que estás contando. Entonces, como que la Rambla paralela, entonces Andrés Burgos está viviendo su propia Rambla paralela. El desbarrancadero, Andrés Burgos se está desbarrancando en ese momento. Y cuando uno llega como al ecuador del libro, o sea, 4 páginas más allá de la mitad, justo ahí, para retomar eso que acabas de decir de que yo me estaba narrando a Vallejo, pero me estoy narrando a mí mismo, hay un capítulo que se llama El fuego secreto, que es un capítulo
que revela el fuego secreto que vos tenés ahí adentro, y ahí decís, mantenía la autoficción al alcance de la mano como amparo para críticas potenciales. Y claro, la autoficción también, con meterte ahí en la novela y todo, puede ser un juego, narciso, puede ser un juego narcisista, me meto acá, voy a meterme aquí, con permiso yo voy a ser uno de los personajes, ¿sí? Y puede ser un juego, si se quiere, un poco banal, de meterse uno ahí como con cierto paraguas ahí de estoy mamando gallo, soy yo, pero no soy yo, y todas esas cosas, y uno se lee este capítulo y cuál mantener la autoficción para estar al amparo de nada, o sea, ahí sacaste todas las vísceras completas y te echaste una historia que decías, yo voy a contar iba a contar esta historia, y ¡pum!, te echas una historia familiar súper pesada, digamos, como para quien no la ha vivido ya es dura, pero siento que para vos, no sé si es verdad o es mentira, pero estás metiendo a tu mamá, estás metiendo a tu papá, estás armando una de esas cosas que después vas a una cena familiar y de pronto como que la gente está diciendo, Andrés, ¿por qué nos hiciste eso? Sí. Y ahí es a donde digo, este man procedió con una gran valentía, pero también como dándole todo el peso y toda la profundidad y toda la sustancia a lo que es la autoficción. ¿Cómo hiciste eso? ¿No tuviste pesadillas? ¿No tuviste que llamar de pronto a decir, ay, vení, hermana, tengo que mandarte un archivo de Word, no te vas a poner para bravo? que mires. Sí, Pues a mí la fortuna es que en mi familia nadie me lee. Esa es una. Otra, la decisión de la autoficción, de meterme en la novela. Porque yo nunca he sido como alguien como muy aficionado a la autoficción, pero es que me ha tocado, en la vida me ha tocado tragarme yo todo lo que he dicho en la vida, con certeza, después me lo he tenido que tragar. Y entonces pues dije, no, que la autoficción, la metaficción, y termina, pum, metido ahí en ese libro. Entonces un poco el juego era, o el juego no, quería que no, o sea, si me iba a meter y no tenía otra opción, en un momento me di cuenta que no tenía otra opción, que no fuera un ejercicio estilístico, de voy yo mirando, esta es mi mirada y juego a que soy o no soy, sino pues, hijo de puta, si entraste al pogo no voy a salir impune. Sí, y voy a salir igual aporreado. Sí, yo voy a meter aquí a un montón de gente que se va a aporrear, pues si me meto yo también, voy a salir aporreado. Si mi sangre no queda ahí en el ring, esta cosa no tiene sentido. Y lo otro era también, como era un libro que yo quería que fuera como una canción, como rock de garaje, ¿cierto? Que respondiera más a los impulsos viscerales que a búsquedas más sesudas, más racionales, más académicas, sino como, puta, lo que va saliendo, vamos echándole aquí a los acordes, los 4 acordes del punk, y me puede salir desafinado, pero que se sienta que ahí esté la potencia de eso mismo. Entonces también en eso iban cosas que se iban ocurriendo y que iban pasando, y fui descubriendo en el camino pues llamémosla una formulita que era como, esta novela se iba a tratar de una cosa que además era verdad y terminó tratándose de eso, de esta otra cosa. Entonces yo podría contar en esa otra novela que no iba a ser esta, contaba una historia, pero que no va a caber en esta. Y esa historia era esta y contaba esa historia. Entonces estoy muy echado al juego de no, una historia que iba a contar y no conté, pero igual la conté. Y por ahí se iba atravesando la historia de mi familia, la muerte de mi mamá, porque como también aquí estaba yo y no iba a ocultar, pues también como que nos expresamos hablando de libros, que esto nos gusta, que las historias, pues que es inevitable. O sea, también diría mentiras si yo no hubiera hablado de libros en mi libro. Que lo haces, que hablas de Thoreau y de Joan Didion y del año del pensamiento mágico. Y que tenía y sí, que era que a veces que el pudor de nosotros ha sido un poco al revés de lo que ha sucedido como con
con otros escritores que la tendencia es a mostrar todo esto y nosotros, pues vos, yo siempre nos hemos tratado de mostrar como más banales de lo que en el fondo somos, creo yo, y como que no se nos note mucho lo leído. Sí. Como siempre al juego, no, sí, pero con Dorito, ¿cierto? Como yéndonos por allá, como por ese miedo a ser pesados. Pero también era como, hay cosas que de las que solo puedo hablar a través de mis lecturas, a través de mi cine, de las cosas que yo haya visto. Entonces también, pues no vamos a hacer así un catálogo de citas, pero a veces metemos la cita adecuada. Ya me olvidó lo que estaba diciendo, pero que era este juego con las historias que no se puede, pues que no iba a contar. Y entonces en el libro también hay momentos en los que me quería burlar también un poco en el juego literario, que todos hemos caído en la burla y en el jugar a la literatura frente a lo que nos gusta o no nos gusta. Y pues también en los últimos años hemos visto muchos títulos, pues hemos visto mucho la autoficción, el yo lo que siento, yo frente al mundo, yo centro del mundo. Y esto ha dado también mucho lugar a muchas novelas del duelo, que son absolutamente respetables, y yo ya antes he hecho novelas sobre el duelo, pero que se nos ha vuelto un género de se me murió alguien, se me murió mi papá, se me murió mi mamá, se me murió mi gato, y pues aprovechemos y nos mandamos en el libro, que yo creo que es absolutamente válido para el escritor como método de sanación, y que siempre va a ser conmovedor, porque es que la pérdida de todas maneras nos llama a todos en un sentimiento en común. Entonces estaba en un capítulo donde me estoy burlando un poco de eso, porque le digo a Fernando, pues bueno, vos lo hiciste en el desbarrancadero, el libro cuenta también un pedazo en el que yo decía, no voy a escribir más literatura, no más libros, esta huevonada para qué, ya hay suficientes escritores, no acabemos con más árboles, y que estaba trancado además, pero que me decía, todo el tiempo me daba excusas para no escribir. Pero decía, no escribo porque no quiero, porque en el momento en que yo pueda escribir, en el que yo quiera sentarme a escribir, no es sino sentarme a escribir la historia de la muerte de mi madre, que es una historia así dramática, como rusa, y que la usaba como excusa. Porque ahí siempre va a haber un duelo, también con las dudas, decir, no la escribo porque esta es la jugada fácil y yo no me voy por ahí. Y sin querer contar esa historia que no quería contar, pues terminó contándola. Y ya no puedes hacer esa novela. Y según vos, ya no puedo hacer esa novela. Yo no sé qué tan embalado esté la próxima vez, sí. Pero puede que la hacemos obra de teatro o película. Sí. Pero es como, no escribo esta historia, no la voy a contar porque ya esto no es así, pero está buena, y resultó buena. Sí, es muy buena. Es muy buena. Entonces queda un drama ahí como para una buena obra de teatro. Sí, también. Y me da la impresión, y yo creo que también eso fue lo que le dio la fuerza a este libro, que claro, vos has tenido una formación audiovisual y has hecho mucho guión para, pues ha hecho Primate, por ejemplo, para todo, he hecho guión sí, para todo, todo. Telenovelas, reality shows, y series más con mayores pretensiones y todo. Yo he sido una prostituta de la escritura audiovisual. Totalmente. Pero en eso también siento que se puede un poco como programar el cerebro, si se quiere, para hacer la escaleta, plantear el arco, ese tipo de cosas. Me da la impresión de que vos acá no tenías un itinerario muy trazado, sino que le soltaste amarras, levaste anclas, extendiste velas y zarpaste a ver hasta qué puerto te iba a llevar esta novela. Me da la impresión de que acá hiciste como un proceso inverso en el que se iba integrando a la escritura lo que te iba pasando y que ibas un poco al garete. Pues sí, no, o sea, porque de todas maneras yo si no tengo un punto de llegada no puedo arrancar. Es bobada, como voy a ir descubriendo cosas, yo necesito, o sea, yo he sido muy estructurado para narrar en la vida siempre, y esto tiene que ver mucho con la formación audiovisual y con el oficio
donde uno, pues, o sea, cuando plantea una historia, cuando ve una historia y dice, vea, esta historia va de acá para allá, se lo tiene que decir a alguien más, a veces a ejecutivos o a gente que solo quiere tener, pues, ver los números o que se quiere imaginar la campaña publicitaria y es como, vea, esto va de acá para allá, el conflicto es esto sucede acá, esto con los personajes secundarios, las líneas secundarias evolucionan así. Yo siempre he sido, pues, como alguien que diseña muy bien las historias. Bueno, muy bien, qué feo sonó eso, pero sí, diseñó muy minuciosamente. Muy detalladamente. Muy detalladamente, minuciosamente las historias, como saber qué iba a contar cualquier tipo de historia. Y luego ya en el camino, pues iba encontrándome con cosas. En este caso, no me podía negar totalmente a eso, porque pues necesitaba ese punto de llegada, pero también como parte de lo mismo vivido en la historia, porque es que es una serpiente que se muerde la cola, no quería volver a hacer eso. Como, puta, esto ya lo sé hacer, esta me la sé hacer. Y bacano hacerla en un libro, pero si vamos a hacerlo para esto, pues se la hago a Netflix y con eso pues lleno la nevera. Y se muerde la cola con el libro porque el mismo libro terminó eligiendo su forma más libre a partir de que habla del terremoto. Es que la base del libro es: la vida te va a cambiar, te puede cambiar de un día para otro. Estás aquí tranquilito, todo va bien o todo va ahí tibio, no está pasando nada y la tierra tembló y se cayeron las paredes de tu casa y perdiste a tus seres queridos, o si perdiste la vida pues ya no hay nada que hacer y se acabó la historia, pero se pierde la vida tal cual la conoces. Y entonces, para narrar esta forma, enfrentarse a contar la vida sin las estructuras que conociste hasta el momento, pues también tenía que rechazar esas estructuras y también ir viendo dónde iba a parar. Igualmente, pues no, o sea, no es una novela experimental, no es que se vayan a encontrar pues una novela donde el protagonista es el lenguaje o la musicalidad. O sea, yo soy narrador y cuento cosas, pasan cosas. La forma en que van entrando las cosas en esta historia, pues ya es otro asunto, porque pues hay un terremoto que lo desordenó todo. Me da la impresión entonces, no sé si podamos decirlo así, de que tenías una idea del puerto pero no del trayecto. Exactamente. Bien. Eso siento que quizá hizo que vos te sorprendieras en la escritura y que el lector se sorprendiera en la escritura, porque hay como, por supuesto que vas a llegar, pero hay ciertos trayectos que son inesperados en la novela que la hacen más interesante. Y en ese trayecto también te vas apropiando de unos textos que habías escrito antes, que supongo que en algún momento no sabías que iban a entrar y de pronto decías, ve, yo hice una crónica en el 2003, ve, esto cabe acá. Esto que como calentado, que uno abre la nevera a ver qué tengo y ve, mira, esto de pronto va a estar bueno, echémosle a ver que todo ayuda, un poquito de proteína. Pero, digamos, ¿eso se integró al final o tenías una idea de, ve, voy a escribir como basura de Héctor Abad? No sé, pues digo, como esos textos, ¿cómo entraron? O sea... No, es que fue como entró Vallejo, porque como te dije, la idea inicial fue, claro, esta pareja, ya en la vejez, con un amor que ha pasado, como digamos, por todos los filtros y las etapas del amor y que ya es este amor en otra medida, pero que además está enfrentando la pérdida. Entonces yo partí de eso y en esa búsqueda pues me empecé a dar cuenta de que en esa historia iba para otro lado y de que había más yo del que yo me imaginaba también. Y entonces de pronto fue como Vallejo, y de pronto fue no, Vallejo y tengo que estar yo también, que Vallejo está loco, sí, pero resulta que es que yo también estoy pues de psiquiatra, a mí que me interne, entonces pues también toca contarla de acá. Y me di cuenta, tuve claro qué era lo que quería contar cuando hice un inventario de cómo se había atravesado Vallejo a lo largo de mi vida a medida que yo iba creciendo. Entonces, pues que una de mis novias de la universidad era una sobrina de Vallejo y me presentó
a Vallejo como escritor, que hasta entonces yo nunca lo había leído y no había estallado, no era pues esta gran figura en ese momento, y entonces por ahí lo leí por primera vez, pero pues en esa intimidad yo conocí como esa familia, esas dinámicas. Luego, cuando yo empecé a ser cineasta, que esta es una historia que cuento en otra novela mía, en la segunda novela, que para poder terminar un cortometraje que habíamos hecho en Medellín, mi mejor amigo y yo terminamos llevando un perro de un amigo de un amigo a un amigo de un amigo en México, que no sabíamos si estábamos entrando en la dinámica del narcotráfico. Y cuando en México se nos acabó la plata para hacer la película, pues yo terminé aprovechando esa relación que tenía anterior para conocer a Vallejo, y Vallejo pues nada, no me ayudó en nada en el cine, pero me invitó a almorzar a la casa y nos ahorró pues pagar un almuerzo. Luego, cuando la vida seguía dando vueltas, alguna vez me pusieron, cuando estaba tratando de ganarme la vida así de escritor, que hacíamos un articulito acá, un articulito allá, y eso todavía parecía posible como en la época de Arcadia, sí. Me encargaron ir a buscar las raíces reales en un reportaje de una novela que se llama Mi hermano el alcalde. Entonces me tocó ir a Támesis en Antioquia, y volvió y se me apareció Vallejo. Y luego, cuando ya como que me había olvidado de él y de la vida y de ciertas perspectivas pues como de la escritura literaria, termino viviendo en México y me doy cuenta de que vivo a una cuadra del Hombre y de que salimos a pasear a nuestros perros al mismo tiempo, y que yo termino siendo como un voyeur que siempre lo estoy mirando ahí a la distancia y dándome palo porque no estoy escribiendo literatura y que porque estoy muy dedicado a la vida burguesa. Y de pronto dije, puta, este señor ha sido como un testigo, sin ser un testigo involuntario, de los diversos momentos de mi vida y cómo he ido cambiando. Aquí está. Y hay evidencias, además. Y no solo estoy contando y ténganme fe que esto sucedió, sino que bueno, esto se publicó acá. Puedo probarlo. Puedo probarlo, claro. No más preguntas, señores del jurado. Sí. Y aquí está. Hay una pregunta que te deben haber hecho insoslayablemente y hay que hacerla, es imposible no hacerla, y es si este libro lo leyó Fernando Vallejo y si te sacó un arma cortopunzante pues después. Sí, eso, o sea, no, y es la pregunta, claro, inevitable. ¿Qué opinó? ¿Qué dijo? Bueno, pues inicialmente ¿tenías miedo? O sea, porque es que está uno diciendo. No, pues yo también decía, o sea, yo estoy achacoso, pero decía, yo no me voy a, o sea, si Vallejo me quiere apuñalar, pues también tengo como. Nos damos en la jeta. Tengo como, sí, y cómo esquivarlo, pues. Yo no creo que Vallejo me alcance en una carrera. Sí. Pero, entonces teníamos, claro, uno era cómo iba a reaccionar. Porque es impredecible. Porque es impredecible, claro. Y si llegaba a reaccionar pues de un modo así como un volcán que estalla, pues sería maravilloso, porque habría sido la publicidad. Infortunadamente le gustó. Es triste saber que le gustó la novela. A lo mejor que si hubiera ofendido, que hubiera intentado apuñalarme, habría sido pues mucho. Noticia, te hubieras dejado apuñalar. No, pero un claro, poquito, sí. Un poquito, sí. Entonces él leyó, primero no la quiso leer, o sea, primero su sobrina fue y le empezó a leer unos fragmentos y como el mismo libro lo cuenta, de nuevo, el libro se va narrando mientras se va escribiendo de algún modo y se muerde la cola. En el libro se cuenta que ella empezó a leerle unos fragmentos y él entró como en crisis y dijo, no vale la pena. Y ella le decía, no vale la pena que Fernando la novela, y decía, no vale la pena la vida. Luego, cuando ya teníamos el manuscrito final que iba para impresión, sí lo leyó. Lo leyó y se lo leyó de una tacada, le gustó, dijo que los títulos de los capítulos no tenían nada que ver, que eso lo había puesto hacia la berraca, que fue un poco verdad, y luego tuve la chiripa de que hubo cosas que cuadraran, y nos mandó una notica a través de Pilar que le dijo, dígale a Andrés Burgos que le agradezco mucho por matarme y librarme así de la vida y de mis compatriotas. Ah, qué bueno, pues es un premio. Es un premio, sí, es una medallita que uno se cuelga. Sí, claro. Y bueno, que le dio mucha risa el título en su momento. Claro, es que el título es buenísimo.
y afortunadamente no se murió. Pues sí, ahí que dure un poquito. Sí. Pues mira, yo aquí veo que faltan 10 minutos y yo creo que aquí hay gente que te quiere preguntar algo. A mí me encanta, después nos vamos a beber o algo cuando termine la película y te pregunto más cosas, pero pues aquí hay gente que de pronto tiene ganas de preguntarte algo, tiene una curiosidad y sería chévere. Es que Toño dice terminar la película porque es que de estas cosas locas que tiene la vida, mañana empiezo a rodar una película. Entonces era como venir aquí a hacer esto, competir con Vicky Dávila. Mañana tengo el primer llamado, una van me recoge a las 5 de la mañana. Infortunadamente no nos podemos ir a beber. No ahorita, me puedo ir a beber, sí, todo. ¿Y qué iba a decir? Bueno, y estas cosas, echemos el chisme, vale la pena, claro porque entonces empiezo a rodar una película que es un guión que adapté yo de un cuento de Andrés Mauricio Muñoz, que está ahí sentado, y que no sabía que íbamos a empezar el rodaje de la película basada en su cuento. Entonces, pues ya todo este tipo de cosas raras han valido la pena. Y pues poderse robar el momento para conversar y estar acompañado, pues es muy bueno. Y si quieren que conversemos alguna cosa, me dicen. Y si no, pues nada, nos vamos para la casita a prepararnos para el lunes. Yo creo que alguien tiene algo que preguntar seguro. Les tocó callar para siempre porque eso después de un rodaje no sabe uno si sobrevive. No, llegamos a la hora así perfecto. No, y in memoriam. Ya falta que alguien escriba la muerte de Andrés Burgos. La muerte de Andrés Burgos. Oigan, muchas gracias, de verdad. Que tengan una bonita noche y gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.